¿Estamos en vivo? Sí, sí. Bueno, muy bienvenidos a todos. Este es el primer programa de Sin Corbata que la verdad que costó mucho llegar acá, pero hemos llegado después de muchos meses de trabajo. Quería empezar agradeciéndole a toda la gente de Canal TV Hoy que nos dieron este lugar, a Cristian, que creo que está por ahí, que va a ser nuestro locutor. Si querés. Hola gente, ¿cómo les va acá? Chema Streams, a partir de ahora, bancando acá en el primer canal liberal, con Sí, Outcast. Pasaste del Twitter A las grandes ligas. a Twitch, a las grandes ligas. Ahora hay que ver, ¿eh? Y bueno, agradecerles a todos. Este programa tal vez tiene la particularidad que no es un programa de entrevistas tradicional. No es un programa donde el invitado viene a hablar de actualidad, donde le vamos a preguntar de la inflación a Alberto Fernández, sino que vamos a hablar un poco de la vida. Es una charla distendida, es una charla que tal vez es algo que no pasa hace mucho en la televisión o en los medios, que es que el invitado va a tener tiempo de explicarse. No va a estar corriendo ni por el punto de rating y todo eso como suele pasar. Así que voy a presentarlo, no voy a hacer una opinión personal, sino una opinión del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, al mejor presidente de la historia argentina, Federico Minedo. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Federico? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos? Todo bien. Bueno, quería empezar presentándote. Yo estaba pensando presentarlo como un abogado, político, expresidente también. Pero te iba a preguntar a vos, ¿cómo te gustaría presentarte con el Federico tal vez del día a día, que no es el político, ¿no? Soy un abogado que le gusta los libros y la naturaleza, y mi familia y muchas cosas más. La música, la pintura, qué sé yo. Vamos a empezar con los libros. Libro así de cabecera, ¿cuál sería? O sea, ¿libros de literatura o libros de política? Siempre tengo algún libro de literatura en la mano porque te permite correrte del día a día. Y la única manera de poder actuar bien en política es mirar las cosas un poco más de lejos. Sí, yo me imagino que tal vez en el día a día de la política te absorbe. Me imagino sobre todo estando adentro, ¿no? De tal vez estar todo el día hablando de política con gente relacionada a la política. Y me imagino que para vos en algún momento debe haber sido medio difícil correrte un poco de ese lado y volver a la familia, a los amigos. Sí, pero aparte el día a día de la política es muy superficial. Sí. Si vos no ves los procesos largos que hay atrás del día a día, se transforma toda una cosa anecdótica que tenés que hacerte una especie de comentarista de la realidad que no agrega mucho. Lo que importa es ver los procesos históricos en los que estamos metidos y hacia dónde queremos ir. Sí, esto lo hablábamos recién fuera de cámara, pero también un poco hoy en política estamos muy con el tema de el puntito y qué es lo que tengo que decir o no decir y que esto está coacheado. Vos esto creo que lo habrás visto seguramente a lo largo de tu trayectoria, cómo fue cambiando, ¿no? De estar todo coacheado a cómo era antes, que tal vez era un poco más relajada, ¿no? La política. O era diferente, no sé cómo lo ves vos. No sé, yo creo que hubo momentos muy ideológicos, con mucha potencia ideológica en la vida argentina, y ahí los militantes políticos, más bien los jóvenes, tenían una actitud muy de defensa de ciertas ideas y ciertas miradas de la sociedad. Y después, poco a poco, la política se fue profesionalizando hasta que llegó un momento en que eran todos robots y todo el mundo decía lo políticamente correcto. Es una frase que es un poco patética, y después, una vez que los votaban, listo, ya estaba, podían hacer cualquier cosa, pero todo el mundo se da cuenta de alguien coachado y alguien que no lo es. Sí. Y el fenómeno político al fin del día es un fenómeno de confianza. Vos confías en el dirigente político ese que te está hablando ahí o no confías. Y si vos ves un tipo todo armado que está preparando la frase o que le apretás un botón y sale la frase hecha, no puedes creer en ese tipo. Y entonces lo que sucede es este alejamiento de la población de su representante. ¿Se puede confiar en política? Sí, es imprescindible confiar. Sí. Si, en la vida, no en la política. Si vos no confías en alguien, no podés cooperar con esa persona. Solamente podés cooperar con alguien en quien confías. Si vos desconfías,
no te vas a dedicar a cooperar, sino a escaparte o a matarlo o a hacer algo. Pero Sí. Tal vez todos tenemos un poco el estereotipo de la política, que es, no, vas ahí, son todos unos garcas y todo eso. no, y eso y se pasa te mucho y es tal vez el estereotipo que tiene la gente de pie. Yo me imagino tal vez en el día a día, viniendo con toda esa carga, cómo haces, ¿no? Para confiar, para construir acuerdos y decir, bueno, espero que no me metan el túnel por la espalda. Nunca sabes cuándo te van a meter un puñal por la espalda. Pero igual tenés que buscar acuerdos, porque en un punto ciertos políticos, no todos, pero ciertos políticos que se ocupan más de temas de Estado, tienen la obligación de mover el país hacia algún lugar. Y para eso necesitas acordar con otros, eventualmente incluso con los que más en contra tuyo están. Y entonces, si vos no generás un espacio de confianza personal, que el otro sepa que sos de buena fe, no podés construir constructivamente, valga la redundancia. Y te podés relacionar de otra manera, le podés un revólver en la cabeza y el tipo hace lo que vos querés. Bueno, a ver, un poco en ciertos sectores de la política terminó pasando un poco eso, o sea, que es casi, bueno, yo me acuerdo Moreno tal vez, Sí, claro. terminó un poco con una política a punta de pistola. Sí, tal cual. ¿Y cómo se hace? Cuando se acaban las palabras, se acaba la confianza, se acaba la construcción, Ya la violencia. te queda el antagonismo, y lo único que rige es el antagonismo, y no están las instituciones que son los que garantizan la regla de juego, es como si juegas al fútbol sin reglas, y lo único que te queda es la violencia. Y última pregunta antes de pasar ya al living, ¿se puede revertir todo esto? ¿O lo ves como que es algo que ya está y nos va a llevar 20 años? ¿O es algo que... No, se revierte en minutos, con gente que vos estás muy enfrentado, cuando tenés confianza o generás confianza o un espacio de confianza, se revierte en un minuto. Y gente muy enfrentada dice, bueno, a ver, vos pensás lo siguiente, ahora con la guerra de Rusia, todo eso. Sí, Todas las guerras terminan en un acuerdo de paz. sí, Entonces, vos podés elegir hacer el acuerdo de paz antes de la guerra y te ahorras la guerra. sí. Simplemente dialogando, pensando junto con el otro. Y si no, bueno, tenés que pasar por la guerra. Tienes que pasar por la guerra y... Pero termine en la paz, es decir, Sí. lo que manda no es la guerra, lo que manda es la paz. Sí, totalmente. Para llegar, Al fin del día. claro, a donde se llega siempre es la paz. Nunca hay una guerra que haya durado... Tenés que cerrar bien la paz, Sí. porque ha pasado La Primera Guerra Mundial. la Primera Guerra Mundial. Sí, Entonces, terminaron mal la paz y volvió la guerra. sí, Entonces, tenés que terminar bien la paz en una buena paz, totalmente. que equilibre A las los fuerzas. dos lados, sí, Claro, totalmente. tal cual. Bueno, si te parece, ahora sí ya pasamos Claro. para el living. Me llevo mi vaso. Dale. Bueno, acá ya estamos en lo que es nuestro pequeño living. Y quería empezar preguntándote, ¿siempre estuviste en política o antes de la política tuviste algún otro trabajo? No, empecé a hacer política en el secundario, así que antes de hacer política estaba en cuarto año del secundario. O sea, siempre desde tu primer trabajo, todo eso fue siempre... No, mi primer trabajo fue a los 17 años. Fui recorredor de tribunales de un estudio jurídico. De ahí en adelante empecé a trabajar a esa edad y no paré nunca. O sea, mucho tiempo trabajé como abogado. Claro. Y dentro de la abogacía y política, ¿podés elegir a uno o te estoy haciendo elegir entre...? Ahora soy abogado, Sí. he vuelto a la profesión y estoy contento. Siempre me divirtió abogar por causas, ¿no? Sí. Y tratar de solucionar problemas a personas. Y entonces yo disfruto mucho eso. Y además ganas plata, así que tomo... Así que se cierra por todos lados. Sí, claro. No, lo que te quería empezar preguntando, ya que empezamos con esto de los inicios en política, cuando estabas en el secundario, ¿qué militabas? ¿Era tal vez la militancia más del colegio? No. ¿O fuiste a un colegio? Justo es en la prehistoria, 1972. Yo estaba en quinto año del secundario, todo un año adelantado. Y
y había una elección que venía, que fue la elección del 73, que fue la que ganó Cámpora y Solano Lima. Y bueno, ahí empecé a militar en un partido liberal. Empezaste por el liberalismo. Empecé por el liberalismo, sí. Me acuerdo de una cosa muy graciosa. Más o menos tendría esa edad, un poquito menos. Y me invitan a la televisión. Era raro eso. Se supone que tenga 15 años, 16 años. Entonces había un programa que era un grupo de tipos muy jóvenes con un invitado. El invitado que me tocó a mí era Jaureche, un prócer. Sí. Y entonces yo sabía que tenía que decirle una cosa así muy choqueante de entrada, pues además te dejaba hacer alguna pregunta. Claro, la política es, o sea, en la televisión hay que pegar la primera piña. Sí. Y entonces sabía eso y le digo una pregunta muy agresiva. Y entonces Jaureche me mira y me dice, ¿usted es Pinedo? Sí. Ah, su abuelo se subió al caballo por la izquierda, porque mi abuelo había sido socialista, sí, y se bajó por la derecha. Yo hice al revés, me subí por la derecha y me bajé por la izquierda. Usted le va a pasar lo mismo que a mí, me dice. Tuvo razón, ¿no? Sí. Y entonces me fui más al centro después, ¿no? Y el liberalismo que empezaste viendo en tu militancia cuando eras joven, digamos, ¿es muy diferente al que hay hoy en día o se asemeja? Era un liberalismo muy económico y hoy día tal vez le pase lo mismo al liberalismo, ¿no? Sí. La economía no es el único tema y muchos liberales piensan como que el único tema relevante es la economía y todo lo demás no calienta tanto. Y la verdad que el ser humano es un montón de cosas más aparte de tomar decisiones materiales. Está el amor, está la literatura, está el arte, está en lo sagrado, un montón de otras cosas. Nombraste recién a tu bisabuelo, a mi abuelo. A tu abuelo, y bueno, venís de una familia de políticos, digamos, a tu bisabuelo intendente de Buenos Aires, tu abuelo también que fue ministro de Hacienda. ¿Te pesó en algún momento el apellido? O... Calculo que sí. Sí. Me tiene que haber influido mucho, evidentemente. Obviamente. ¿Pero sentís que te abrió puertas o te las cerró? Y me debe haber cerrado algunas y abierto otras. Seguramente. Seguramente, sí. Pero supongo que, no sé, más bien me abrió, supongo, no sé. Y bueno, volviendo un poco a esto de la militancia juvenil, ¿en universidades también militaste o...? La militancia, ahora te cuento, sí. La militancia juvenil era casa por casa. Sí. O sea, agarrábamos un barrio y recorríamos casa por casa y le distribuíamos material y hablábamos con la gente, todo un operativo de chicos muy chicos, como te digo, sí, el barrio, después otro barrio, después. Y yo militaba en la provincia de Buenos Aires, en Bulón, por ahí. Y después, en la universidad, yo entré a la universidad en 73. Y entonces llegué ahí, iba a militar en un lugar que se llamaba Movimiento Universitario de Centro. El día que llegué a la facultad lo quemaron, el Movimiento Universitario de Centro, y desapareció. ¿Lo prendió fuego? Lo prendieron fuego, sí. Y entonces desapareció. Y era uno de los movimientos mayoritarios de la facultad. Pero bueno, desapareció y nunca más. Así que nunca pude ver a alguien que dijera, bueno, militemos acá. Y bueno, así que no hice militancia universitaria. Yo me acuerdo... Pasó un montón de cosas ahí. Después la universidad estaba muy tomada por grupos muy extremos, ¿no? El ERP, Montoneros, grupos de lucha armada, bueno, en fin. Y después vino el fascismo. Entonces, el rector de la universidad era un fascista y puso otro fascista en cada facultad. Y ahí los centros estudiantes no había... No, por supuesto, estaba prohibido hacer política. Claro. Y bueno, qué sé yo. Sí, la política universitaria tal vez tiene ese detalle de que es violenta en cierto sentido. Sí, yo me acuerdo fue violento. Yo me acuerdo tal vez ciertas anécdotas o mismo viendo en el diario de, no sé, que se agarran a piñas en las votaciones. Mismo me acuerdo un amigo que trabajaba en Franja, estuvo militando en Franja Morada
y que me decía, una vez se quiso meter una agrupación, pusieron su mesa, al día siguiente agarramos y nos hicimos un asado con la mesa. Así que... Sí, había una cosa folclórica, así, de cierta agresión que no llegaba a mayores, por lo Claro. general. Y después del paso de militante a ser político, ¿en qué momento pasó? No, ya, bueno, después vino el golpe militar y se acabó todo. Claro. Y después volví a la política cuando volvió la democracia. Y bueno, era un militante nomás. Estaba en un partido de la capital que se llama el Partido Demócrata y era el presidente de la juventud. Trabajé mucho con las juventudes de centro del interior del país. Y después, cuando tenía 30 y cortos años, mi partido me puso en una lista y fui electo concejal de la Ciudad de Buenos Aires, que es lo que ahora es legislador de la Ciudad de Buenos Aires. No me acuerdo qué edad tenía, pero eran 30 y cortos. ¿Te acordás? No sé si te vas a acordar, lo primero que presentaste, lo primero que viste el día que entraste ahí. Lo primero que hicimos fue con Carlos Maslatón, que era un compañero de bancada mío, ahora es bastante famoso en algunas redes. Con Carlos lo primero que hicimos fue desbaratar un negociado. Arrancando el equipo. Sí, pedimos que se derogue, no sé qué era, una norma, no sé qué era, que establecía que era obligatorio los matafuegos en los autos con ciertas características, que obviamente era una norma que beneficiaba a los pocos productores de matafuegos, ¿no? Y les daba un negocio de millones de usuarios. Ahí seguramente Cristian lo conoce más, pero recuerdo que Maslatón ha posteado alguna vez alguna foto que creo que era su compañero de bancada. Sí, nos sentamos al lado. Sí, imagino que debe haber sido complicado ser compañero de bancada o No, tal vez Maslatón no era lo que es ahora. No, sé. incluso yo compartía oficina con él. Ah, Teníamos unas oficinas dobles, él tenía una, yo tenía otra, así que no, tenía una relación muy cercana. de paso, aprovecho este interín para decirle a todos los que estén ahí mirando el programa que pueden ir dejando preguntas en el chat y después Cristian nos la va trayendo. Sí, porque acaban de decir que estábamos grabados, pero no, les recordamos que estamos en vivo, así que estamos cualquier en vivo, pregunta así la que podemos. aclaramos. Pero bueno, volviendo a eso, ¿te acordás cuándo fue tal vez el primer momento que te asustó un poco la política? Decir, Sí. a ver, hay cosas fuertes que pasan en política. Decir la primera vez. La primera vez que me topé con la mafia fue también, tenía 30 y pico de años y yo era muy crítico de la corrupción en una repartición de la Ciudad de Buenos Aires, que era los que manejaban los inspectores municipales, ¿no? Y tenían un poder terrible, que era decir, este comercio, negocio o industria funciona, y lo habilitaban para que funcione, o no funciona y lo clausuraban. O sea, tenés un poder Sí. preocupante. Y entonces criticaba tanto que el intendente, que era adversario nuestro, que era Carlos Grosso, me dijo: vos criticás tanto, hacete cargo. Y entonces le dije: bueno, me voy a hacer cargo 3 meses para hacer nuevas leyes que regulen todo esto, para cortar la corrupción de esto. Bueno, y estuve 3-4 meses. Y ahí me topé con la mafia, sí. Y me acuerdo que un día queríamos sacar un tipo de muy mala fama y el tipo había cerrado con llave su oficina. Entonces llamamos a la policía, a un cerrajero, a no sé qué, y entramos y encontramos armas, droga, qué sé yo. Y después, bueno, pasaban cosas muy feas ahí. Sí, agredieron mucho a personal mío. A uno lo metieron en un placar un fin de semana, por ejemplo. Duro. Sí, o sea, me imagino que tal vez en política. Mucha droga. Sí. Mucha droga. Es que, bueno, un poco lo que iba recién, en política me imagino que con esa situación. Ahí se me puso blanco el pelo. Sí. Fuera de joda. La política te. Vos ves las fotos antes de estar en la inspección general. Yo tenía pelo negro y salí ya medio tordillo. Nunca hubo una tintura, nada, te bancaste el pelo. Sí, me lo banqué, pero bueno.
No, pero sí, o sea, muchas veces en política uno se mete, pero todo lo que viene detrás de uno, de familia, amigos y todo eso, quieras o no, terminan un poco pegados o se puede separar un poco esos dos mundos. La familia sufre mucho, Sí. calculo que sí. Sí. Además, cuando sos más chico y militás, por lo menos mi experiencia es que vos crees que la política es lo más importante. Entonces postergás todo por la política. Entonces me decían que yo llegaba a mi casa y tenía hijos chiquitos y estaba mi mujer y éramos jóvenes. Y decíamos, bueno, tenés una cena del partido para ir a ver un puntero de, qué sé yo, Villa Urquiza, bueno, chum, chao, y no los veía y bueno, toda esa cosa permanente. Cuando sos más grandes sos más equilibrado y aprendés que tenés que cuidar tu parte humana porque si no Sí, llegó un momento que explotás rápido. Sí. ¿Vos llegaste a explotar o lo pudiste parar antes? No, yo me hice budista casi. No, soy católico, pero, Sí. pero me hice monje tibetano. Y entonces creo que más o menos lo llevo. ¿Y con la religión y la política pueden estar juntas o, yo me imagino tal vez en debates que hubo... Es imposible que no estén juntas porque si vos tenés una religión es porque crees en algo trascendente y superior y bueno, lo crees en cualquier cosa que hagas. Sería raro que alguien que porque tenga una religión se considere incompatible con la política. Yo me acuerdo, sin entrar en debates de aborto, no aborto, pero me acuerdo cuando en Francia se legalizó el aborto, ahora no recuerdo el nombre del presidente que estaba, se me fue. De haber sido Mitterrand. Sí, puede ser. Pero bueno, hubo una reunión o una entrevista donde le habían preguntado ¿cómo puede ser que vos legalizaste el aborto si sos profundamente católico? Y él dijo, yo tengo mi religión que profeso, voy a la iglesia, pero en este momento soy presidente y mi labor como político está primero que mis convicciones personales. ¿Eso se puede hacer o uno tiene que seguir también su...? Se puede hacer lo que quieras. Sí. Yo me opuse al aborto. Como político me opuse al aborto. ¿Y hubieron leyes? Yo creo en eso. Creo que no estaba bien. ¿Y hubieron leyes que tal vez hoy en día sí tuviese voto diferente o uno que va madurando, va cambiando, escuchando distintas experiencias? No, yo hubiera votado igual, sí. No en el aborto, digo en general. Pero por supuesto, sí. Porque una de las que había sido controvertida tal vez es la del matrimonio homosexual y todo eso. ¿Hoy en día decís hubiese votado diferente o...? Sí, el voto nuestro al matrimonio homosexual fue bastante razonable desde el punto de vista de la racionalidad. Sí, porque también en esa época era... No sé, viste que lo muy racional en política mucho no se entiende, pero básicamente lo que yo pensaba era que el matrimonio, el Código Civil, tenía muchas restricciones para los maridos y mujeres. Y me parecía que el matrimonio tiene un sentido, las restricciones por protección de los hijos. Sí. Entonces me parecía que el matrimonio homosexual no tenía por qué tener esas restricciones y que podía ser más libre. Que pongan las reglas que quisieran, que se pudiera heredar o no heredar, que resuelvan qué es lo que querían hacer. Que hubiera más libertad, no las restricciones del Código Civil. Propusimos eso y propusimos que había un tema técnico en las adopciones. Por supuesto que los homosexuales pueden adoptar y muchísimas veces es maravilloso que lo hagan para los chicos, ¿no? Y bueno, nosotros tuvimos una diferencia técnica ahí diciendo que los jueces podían determinar qué era lo más conveniente para el menor en cada caso. Y había algunos que decían que no, que si estabas en una lista, el juez tenía que dártelo. Y no estamos de acuerdo con eso. Pero bueno, demasiada intelectualización. Sí. Ahora pienso que fue un avance social de alguna manera, aunque sigo pensando que se podría haber hecho mejor o que se podrá hacer mejor en el futuro. Bueno, volviendo un poco tal vez a la línea cronológica que veníamos siguiendo antes, cuando llegaste a diputado en 2003, ¿te acordás cómo fue tu primera campaña, el momento tal vez del cierre de listas? Diputado nacional. Diputado nacional, sí. Sí, bueno, las típicas cosas de la política. Cierre de listas, yo era...
eran muy poquitos en el PRO. Sí. Entonces, y estaban todos focalizados en el gobierno de la ciudad. Mauricio iba a ser jefe de gobierno de la ciudad. Así que estaban todos alrededor de él. Y el tema nacional, había que presentar una lista, pero no le daban mucha bola. Y entonces, como éramos pocos, a mí sí me importaba el tema nacional, entonces yo era el segundo candidato a diputado nacional. El primero era un tal Borocotó. Y entonces, bueno, hubo un problema con el peronismo, el peronismo era parte de nuestra alianza. El peronismo de la capital. El Partido Justicialista de la capital era parte del frente nuestro. Entonces, bueno, hubo un problema con el peronismo y la jueza suspendió la elección. Entonces hubo que presentar de vuelta otra lista y entonces ahí en vez de segundo me ofrecieron ser cuarto, quinto al final. Entonces dije que no, que pongan otro, que ya estaba todo bien. Y el que habíamos puesto de quinto me dijo, no, Fede, va a salir el diputado, así que tenés que ser vos. Se llama Martín Borrelli. Y entonces dudé, qué sé yo, al final fui electo. Ahí empezó. ¿Cómo fue esa campaña? Rara. Se acababa de elegir Néstor Kirchner. Mauricio competía con Aníbal Ibarra. Y bueno, nosotros fuimos elegidos en la primera vuelta. Y en la ciudad había segunda vuelta. Mauricio sacó en la primera vuelta 37% de los votos. Y ahí fuimos elegidos nosotros los 5. Y después Mauricio sacó 47% y perdió. Perdió. Todo ya estás dentro de... Yo ya era diputado nacional. El primer bloque nuestro fue 2 diputados. Sí. Porque 3 de esos 5 eran peronistas. Claro. Sí, la primera alianza había sido con el peronismo. Claro. Sí. ¿Y te acordás el primer día ahí llegando a la Cámara? La Cámara es muy impresionante porque es muy grande. Sí. La Cámara de Diputados es muy grande, 257 personas. Yo había sido legislador de una Cámara de 60. Sí. 60 son todos más medios que se conocen. 257 vos ves tipos lejísimos. Y te da un poco de cagazo eso. Pero bueno, yo sabía que tenía que vencer el miedo. Así que creo que hablé la primera sesión o la segunda. Sí. Y hice un discurso divertido, que lo preparé mucho. Sí. Era sobre reforma laboral, la ley Banelco. Y bueno, hicimos propuestas bastante revolucionarias. Sí, me imagino que había que entrar y romper todo un poco, porque era el partido de la ciudad chico nuevo. Sí, hice un discurso que mostraba cómo la legislación social, la mayor parte de las leyes había sido aprobada en gobiernos conservadores, curiosamente. Con tipos tan progresistas como Roca o qué sé yo, o tantos otros, Roque Saspeña, tipos muy, muy de vanguardia. Y bueno, hice un discurso sobre eso y después pedimos que la negociación entre trabajadores y empresarios se diera al nivel de las empresas y no al nivel de la CGT, pero perdimos. La primera negociación... Así que ahí está, todavía sigue el régimen de la década del 70. Y fuera de eso, ¿te acordás un poco cómo fue el día a día de, no sé, tal vez unas sesiones largas de 12 horas? ¿Cómo se pasaba el tiempo? La peor que tuve fue las retenciones. Cuando Cristina recién subió al año 2007, su primer gobierno. Esa sesión empezó a las 7 de la tarde y terminó a las 2 de la tarde del día siguiente. Y bueno, no sé cómo sobrevivimos ahí en el camino, pero bueno, estuvo bueno. Perdimos por, no me acuerdo, creo que 3 o 4 diputados. Muy poco. A pesar de que el kirchnerismo tiene una mayoría enorme. En esas sesiones, obviamente se sabe que siempre hay un par de diputados que no se sabe, indecisos. Sí, estamos contando así con Patricia Bullrich y un diputado se llama Juanjo Álvarez. Contaban tú, este tipo, y por ahí se nos dio vuelta uno a las 2, 3 de la mañana. Claro. Y en ese momento vos eras de ir y hablar, votar, ibas a, digamos, a rosquear propiamente dicho
el voto o eras de quedarte en tu banca? No, yo era presidente del bloque. Claro. Yo rosqueaba a lo que da. A todo lo que pasa. Sí. Éramos un bloque que no era tan grande en ese momento, pero sí, tendría 20 diputados. Sí, ya empezaba a consolidarse. Sí. No, yo me acuerdo hace poco, un par de años salió esa famosa foto que te agarraron dibujando en una sesión. Sí, un día que estaba hablando Cristina, me acuerdo. Sí. Yo muchas veces, para, no sé, un proceso de calmar la mente, dibujo. Sí. Tengo un montón de dibujos. Hay gente que me los pide, que los cuelga en sus casas. Algún día van a ser famosos. Ya, tal vez después de la abogacía viene el artista. Y bueno, me acuerdo que ese día estaba dibujando y siempre hay fotógrafos ahí arriba de los palcos que te sacan fotos y no sé qué. Yo me reía mucho porque justo el otro día estaba investigando un poco para la nota esta y me puse a ver el tweet y todos los comentarios decían no, porque parece un dibujo de Parravicini, qué sé yo. Esto lo aprovecho un poco. Parravicini era un sujeto que decía que se había entrevistado con marcianos. Sí. Entonces hacía algunos dibujos que mostraban a los marcianos o no sé qué. Sí, siempre tal vez hoy en día en Twitter está bastante de moda el tema del hombre gris. Y acá dijimos, bueno, hagamos un juego y si tenés que hacer tu apuesta de quién puede llegar a ser el hombre gris. ¿Te animás o no tenés la menor idea? Si yo tengo que decir quién es el hombre gris. ¿Quién puede llegar a ser? No sé, o tal vez ya pasó, no sé, cómo es tu análisis esotérico de Parravicini. No conozco mucho el esoterismo de Parravicini. Era una mezcla de esotérico y este tema de los marcianos. Sí. El tipo decía que veía el futuro, que va a pasar tal cosa, va a pasar tal otra. Sí, en sus dibujos después se interpretaban y decían. Sí, qué sé yo. La verdad que no tengo ni idea. Y el esoterismo está en la política en el día a día, no sé, de astrólogo, en todo lo que... No, el esoterismo no hay que tomárselo muy en chiste porque es potente. Porque hay gente que cree en esas cosas como mágicas y algunos creen en la magia negra. El movimiento esotérico político más grande que hubo en la historia es el nazismo. No sabía. El nazismo es totalmente esotérico. Y ellos creían en... Si vos te fijás las fotos de Hitler, el tipo tiene fotos que está parado y pasan las tropas enfrente de él. Entonces se pone una mano acá en la panza y con la otra saluda así con el saludo nazi. Y eso era que le estaba transmitiendo a sus tropas la energía que venía de no sé dónde, qué sé yo, no sé. Pero cuando vos desatás las fuerzas diabólicas y las pones en el gobierno, te puede pasar el holocausto, o de hecho les pasó el holocausto. Que esos sacrificios humanos a lo mejor son algo diabólico, en el sentido de, a lo mejor son sacrificios humanos, a lo mejor los hacen para sacrificar gente a sus dioses o a sus diablos. No sé a lo que crean, sí. Así que yo no me tomo en chiste el tema del esoterismo en la política con esa gente. Bueno, también los ves en esas sectas, ¿viste? Que matan gente, qué sé yo. Y algunas veces ha habido gente que tiene esa mentalidad y está en la política. Sí. Después hay la cosa ridícula de la política de voy a llamar a una vieja para que me diga si voy a hacer ganar la elección. Claro, sí. Eso es medio tonto. Pero... O de que sí, que se va a tirar las cartas a ver si se tiene que postular o no postular. No sé, me imagino que algún caso habrá. ¿Alguna vez o te invitaron o tuviste algún acercamiento? ¿Alguien se te acercó con algún planteo de che, querés venir a que no sé, tenemos un grupo que invocamos o algo así? ¿O, no? ¿O nunca te pasó? Sí, alguna vez me pasó, pero no en la política. Fuera de la política. Sí, ¿Lo hiciste? Fuera de la política. Hice una vez. Sí. Me río mucho de eso. ¿Cómo fue? Me río mucho, no te puedo ni contar. No, pero... Una locura. ¿Buena experiencia o pesadilla? Medio pesadita, tuve que suspender. Ok. ¿Y ahí qué? Era con unas viejas. Ahora me río. En el momento no. Sí. Estaba... ¿Qué sé yo? No, tampoco era una cosa tan dramática. No. Era medio en joda, la verdad. No era muy serio. Perfecto. Así que, bueno, el tema de esoterismo en política, has visto y todo eso, entonces podemos decir que sí. No sé si he visto. Bueno, López Rega. Sí. López Rega era eso.
Sí, he visto, claro. Sí, en la historia argentina hubo bastante. Lo Perret era eso, era un esotérico y el tipo mataba gente, y no sé con qué vínculo con su esoterismo, pero evidentemente él consideraba que lo podía hacer. Saliendo un poco después de la pausa esotérica, te quería preguntar sobre tu famosa presidencia. ¿Te sentiste presidente o fue más un...? No, la verdad que no. No. No, me sentí que tenía que dirigir una ceremonia. Claro. Cosa que hice y punto. No. Y, o sea, Me alegro de haber conducido ese proceso para que terminara rápido y bien. Sí. Pero tal vez como fue ese día, me imagino... O sea, ¿hubieron 8 horas de presidente durmiendo? No, estuve 12 horas de presidente, de las 12 de la noche a las 12 del mediodía. Sí. Presidente, tampoco Sí. era presidente, qué sé yo que era a cargo del Poder Ejecutivo. Claro. Y de esas 12 horas debo haber dormido 7. Y bueno, después me fui a las 7 de la mañana, me fui al Congreso a ordenar un poco la casa ahí y nada más. ¿Llegaste a estar en el sillón de Rivadavia, todo eso? No, pues estaba entrando a la Casa de Gobierno, yo llegué antes que Macri, por supuesto, por eso salí rajando del Congreso donde juró para ir a la Casa de Gobierno donde le tenía que dar el bastón y la banda. Y cuando estaba entrando Macri llegó por 40 minutos después o no sé, la señora de ceremonial me dijo que estaba guiando, yo no sabía dónde, y ella enfilaba rumbo al despacho presidencial. Y por ahí me dijo, acá están los brasileños. Yo le digo, ¿qué brasileños? Dilma Rousseff. ¿Pero qué hace? En un cuarto cualquiera, ¿no? Que era el cuarto del jefe de gabinete. Pero bueno, ahí no había ni jefe de gabinete ni nada, estaba desierto todo. Entonces fui y ahí estuve con Dilma Rousseff y Marco Aurelio García y el canciller brasileño que era muy amigo porque había sido embajador en la Argentina. Y bueno, qué sé yo, quedamos hablando ahí de política latinoamericana y bajando la desconfianza que podía tener hacia un gobierno de derecha. Sí. Y lo vimos juntos a Mauricio llegar y nada. Y fue todo el acto protocolar de... Después el acto protocolar, emotivo, y antes de que empiece el baile de Macri ya me fui. Y ahí ya terminó tu labor presidencial. Me fui con mi madre que estaba por ahí, fuimos a almorzar a un restaurante del Bajo que me gustó siempre y había un señor que estaba saliendo de la Casa Rosada junto con nosotros y lo saludé, no lo conocía de antes y le digo, venga, estamos yendo a almorzar con la vieja, ¿querés venir? Bueno, sí, el tipo venía con una mochilita, era Mario Quintana, que después fue como una especie de factotum del gobierno de Macri. Te iba a preguntar un poco sobre esto. Yo me imagino que a lo largo de toda tu carrera política has compartido espacio con cantidad de gente. ¿Cuál fue el vino que decís, o la comida que compartiste y decís, ¿qué estoy haciendo comiendo con tal personalidad? O tal vez no te pasó, no sé. No, nunca pensé eso. No. Siempre lo llevaste muy a tierra, digamos, o a los padres, digamos. No, digo, yo estaba muy acostumbrado a ir a los lugares más pobres, a compartir una comida. Y los lugares más así, fashion, el mejor almuerzo que tuve fue con el presidente Macri y Xi Jinping. Era un buen almuerzo. Y bueno, después tuve algunos otros. ¿El de Macri con Xi Jinping fue de G20, algo así? G20. ¿Ese G20 acá cómo lo viste? ¿Cómo? ¿Cómo lo viste el G20 acá? Que fue... El G20 fue una cosa espectacular de ver la Argentina en el máximo nivel del mundo, ¿no? Interactuando. Yo creo que Macri facilitó con su modo y con su trabajo y con su confianza que hubiera espacios de conversación. Vos fijate que
Ahí estaban en el mismo cuarto Putin, Trump, Xi Jinping, Merkel, y se generaron diálogos importantes ahí. El más importante fue el de Xi Jinping con Trump. Me acuerdo cuando bajó Trump del avión, yo lo fui a recibir y me dijo, esta va a ser una gran reunión, Y yo no quería preguntar por qué, porque estaba todo el mundo hablando que él si se iba a reunir o no se iba a reunir con Xi Jinping, y estaban casi en guerra con China, o por lo menos verbalmente, ¿no? Y efectivamente, fue un anticipo, el tipo hizo una gran reunión porque se reunió con Xi Jinping y empezó como una distensión ahí. ¿Qué se dio en esa reunión? Que se dio en esa reunión, sí. Y volviendo un poco a algo que nombraste vos de haber estado recorriendo el país, ¿notás mucho la diferencia capital? Creo que vos también viviste en el campo un tiempo. En el campo, no. Es decir, pasé mucho tiempo de cuando era chico, sí, pero en los veranos, pero 3 meses por año. Claro. Pero mi primer mujer es salteña, así que viví mucho en el interior, mucho en Salta, Jujuy, el norte, y sí, hay mucha diferencia humana entre esa gente del norte, de los cerros, y los porteños, sin duda. Sí. Yo soy muy amante y muy amigo del interior, ¿no? Sarmiento era sanjuanino obviamente, decía yo soy porteño del interior y provinciano en Buenos Aires. Y yo tengo un enorme cariño y sentimiento con los pueblos del interior. Sí, yo ahí escuché una entrevista donde decías que te ibas a hacer unos viajes a caballo 10 todos días. Los años. Todos los años. Sí, todos los años, muchos años. Hacíamos viajes con chicos, con mis hijos y amigos, de 7 días, 10 días, 14 días, 15 días, en los cerros de Salta y Jujuy. O sea, había que ir. Era incomunicado totalmente, totalmente incomunicado. ¿Campamento o estaban...? No, a veces dormíamos en ranchos de gente, teníamos varios amigos que nos recibían, y a veces en carpas. Y a veces nos moríamos de frío porque dormimos en galerías y bueno, qué sé yo. Pero Sí, una cosa maravillosa, de las cosas lindas de la vida. Encontrarte con la naturaleza y con esa grandiosidad que es la Argentina y con esa gente maravillosa de esos lugares. Así que cosas muy lindas. ¿Te acordás tal vez alguna anécdota de esos viajes de...? Miles de anécdotas. Mucho peligro muchas veces. Cuando tenés mucho peligro, te focalizás tanto en el peligro que todo el resto se te pone en blanco, ¿no? Y no existe. Y eso es como que te limpia la cabeza y la mente y el corazón. Y entonces cuando te pasás 3-4 días en los precipicios, volvés como si fueras San Francisco de Asís. Sí, así que aparte de estar desconectado en la naturaleza. Son experiencias maravillosas. Sí. Uno de nuestros compañeros de esos viajes, me acuerdo estábamos en un lugar de la Puna y comentaba, por acá debe vivir Dios. Esos lugares impactantes, ¿no? A 3.000, 4.000 metros de altura. Así que cosas muy lindas. La Argentina es un país maravilloso. Va a volver a ser un país maravilloso. Ojalá. Federico, acá la gente me están preguntando, porque en su mayoría son todos liberales y hay mucho que está bancando a Menem. Y tengo entendido que tenés un gran aprecio hacia Menem, o por lo menos que tenés buenas referencias hacia él. ¿Qué opinión tenés de Menem? Y después te quería preguntar cómo te afectó su muerte. Yo lo ataqué a Menem en la campaña que él fue elegido presidente. Y después lo voté en la reelección. No tenía mucha relación con él, primero. Era un tipo de una enorme calidez personal, Menem. Te hacía sentir como que realmente se preocupaba por vos, a cada persona, ¿no? Tenía una memoria formidable. Había gente que había visto una sola vez
y 5 años después se acordaba el nombre, y el nombre de la pareja, una cosa asombrosa era Menem en ese sentido. Pero bueno, básicamente yo después fui funcionario de él, un tiempo funcionario de Cavallo en telecomunicaciones. Creo que nunca voy a hacer nada tan importante como eso, porque pusimos telefonía celular a todos los pueblos del interior de Argentina en 2 años, y en competencia con 2 compañías. Y tuve poco tiempo en el gobierno, pero un par de años. Y después estuve con Menem cuando era senador. Cuando yo era presidente del Senado, él era senador, y siempre lo saludé con mucho respeto. Estaba mal de salud Menem. Y después, bueno, terminé mi mandato y me fui a mi casa por la pandemia y dejé la función pública. Y estando ahí me enteré que se había muerto Menem y me puse el traje y fui a su velorio, al Congreso, y estaba solo. Me asombró y me dolió, porque digo, este tipo era senador de la Nación. Yo era un ex senador. Y estaba solo, fui a rendir homenaje. Y estuve con Sorbano, Eduardo, un hombre que ha hecho cosas importantes para Argentina, y con su familia, con Zulema y con Zulemita, a quienes casi yo no conocía casi, pero bueno, nada, me parece que él hizo una cosa muy importante, que fue terminar con la inflación. Y bueno, lamentablemente después todo eso se perdió creo yo, por una ambición política que el presidente Menem no debería haber tenido, ¿no? Pero bueno, quiso volver a ser reelegido y gastó más de lo que tenía en Argentina, empezó a construir las condiciones de la inflación de nuevo, y finalmente se presentó a elecciones, y por eso fue Kirchner presidente. Si no hubiera sido Menem el candidato, Kirchner nunca hubiera sido presidente. Tengo 2 preguntitas más. Una es, ¿quién sentís que hoy pueda llegar a ocupar un rol parecido a Menem de esa época? Si sentís que hay algún personaje actual de la política que lo represente o te sientas identificado como con él. Bueno, hay cosas que me siento identificado y cosas que no. Pero en el tema de la estabilidad económica, sin ninguna duda, sí. ¿Quién podría ser? ¿Quién podría ser un referente actual? Bueno, cualquier persona que sepa que la Argentina tiene que tener un programa de estabilización, o sea, de eliminación de la inflación, y simultáneamente de desarrollo y crecimiento económico, lo puede hacer. Patricia Bullrich piensa eso claramente. Larreta creo que lo piensa con menos intensidad, pero de alguna manera lo piensa. Hay gente del peronismo que piensa eso, bueno, no quiero dar nombres porque no me gusta hablar por otros, pero hay gente del peronismo que piensa eso. Alguna gente ha hecho aportes importantes intelectuales, como Remes Lenikov, que lo escribió, lo hizo público. Carlitos Melconian piensa eso, Luciano Laspina piensa eso. Bueno, no sé, hay mucha gente que piensa eso. El tema es que hay que hacerlo después. Pero bueno, se va a hacer, en algún momento se va a hacer. Y para lo que se viene en este escenario del 2023, para vos, ¿quién crees que tiene más posibilidades de ganar? Yo estoy colaborando con Patricia Bullrich, así que espero que gane. Y si no ganamos, vamos a acompañar al que sea candidato. Pero bueno, vamos a tratar de ganar. Bueno, bien. Está en un momento, lo habías nombrado cuando fuiste compañero de Menem en el Senado, y me imagino también lo que debe haber sido, calculo que habrán sido tus últimos 2 años como senador, compartir el Senado con Cristina. Menem está muy mal, le costaba mucho hablar, estaba enfermo, y Cristina no lo agredió en ese tiempo que estuvieron juntos, creo que un par de años. Sí. No. En el Senado hay respeto. Mi
mi experiencia personal, es verdad que las autoridades del Senado hacían lo posible para que haya respeto. Y el presidente del bloque de la oposición, que era Miguel Pichetto, hacía lo necesario para que haya respeto. Pero nosotros hemos tenido una relación de respeto con la presidenta, con todos los senadores, te diría. No recuerdo un episodio. En la convivencia tal vez pasaban esas cosas, ¿viste? Los mitos que surgen de la política, de que no la podías mirar a los ojos, o de No. esas cosas son mentiras, Sí, yo la miraba a los ojos. Mira, cuando vos estás en una función política, tenés responsabilidad con tu país. Sí. Vos sos una persona, pero también ocupas un cargo. Y el cargo es más importante que la persona. Porque el cargo representa algo de la conducción del país. Y entonces vos estás obligado a hacer algo que sea lo mejor para el país en ese momento. Y a lo mejor es mejor para el país que haya un acuerdo para lograr alguna cosa. Entonces vos, en esas posiciones de Estado, vos tenés que tener relación con las demás personas. Y yo tengo una relación de respeto con la presidenta, por ejemplo, que nos hemos enfrentado muy duramente, pero bueno, tengo puedo conversar, no sé, creo que es posible construir algunas cosas. Es difícil, una mujer difícil. Sí, eso no cabe duda. Una mujer difícil. Pero me imagino que en política ya has sabido, creo que la política es una masterclass sobre la gente y las relaciones humanas. Claro. Y me imagino que te ha tocado... Sí, muestra lo mejor y lo peor de las personas. Y te ha tocado tratar con gente que era muy complicada, me imagino. O sea, complicada en su forma de ser en el día a día, no de bueno o malo. Las dos cosas, qué sé yo, gente buena, mala y complicada en su... El punto es que vos, para construir, necesitas tener confianza en el otro. Aunque el otro sea bueno y vos malo, o al revés, sí, ¿no? Tiene que tener confianza. Entonces, sobre esa base pueden decir, vamos a hacer entre los dos alguna cosa, mover una piedra, ¿viste? Y si vos crees que el tipo vemos la piedra y te la rompe en la cabeza, no colaborás. Pero bueno, si los dos confían en que el otro es de buena fe, en ese punto, por ahí mueves la piedra. Ya para ir cerrando un poco, pero hablas mucho de la confianza. ¿Te acordás la primera vez que te traicionaron en política? Todo el tiempo te traicionan en política. Sí. O tal vez la que más recuerdas, así que decís, sí, era el pedo que me hagas esto y por un provechito mínimo se terminan rompiendo. Todo el tiempo, pero no hay que tomarse tan en serio uno mismo, ese es el tema, ¿no? La política es la cosa pública de todos. Y vos sos un peón de eso, un soldado de eso. Entonces vos hacés lo que podés. El centro del mundo no es que te traicionen o no te traicionen, o ocupes un cargo o no lo ocupes. Después, cuando vos tenés la actitud de un soldado, sos un soldado, punto. Sí. Te traicionan todo el tiempo, sí, bueno. Igual, siendo un tipo previsible, de derecho, formal, serio, profesional, bueno, tenés espacios de reconocimiento después también. Y si sos un bandido, bueno, no tendrás reconocimiento, pero a lo mejor tienen otras cosas que les interesa a los bandidos. Últimas dos preguntas. Una que me la voy a robar, la vi ayer en TN y me pareció muy interesante. ¿Se puede ser feliz en Argentina? ¿Se puede ser feliz? Sí. Sí, absolutamente. O sea, con toda la crisis, con... Un país absolutamente maravilloso, gente maravillosa. Si no sos feliz es por vos, no por otros. Así que se puede ser feliz en la cárcel, se puede ser feliz en las situaciones más terribles. Depende de vos. Depende que vos veas adentro tuyo qué es lo importante. Y te das cuenta al fin del día de que lo importante es el amor, que es, en lugar de pensar qué me llevo, qué entrego.
Pero eso es hasta difícil en las relaciones de pareja, que vos tendés a pensar que no me llevé tal cosa, no me dio tal cosa, y no piensa uno tanto qué di, ¿no? Y te pasa siempre en la vida eso, pero entonces, si vos das, milagrosamente sos feliz. Y la última pregunta, con la que siempre vamos a cerrar el programa, es, va por dos lados. El mejor consejo que te dieron y un consejo que vos le darías a tal vez un chico que está empezando en política o alguien que le pueda servir para la vida, que che, me parece que esto es algo que le puede aportar. Una cosa que me marcó mucho fue un consejo que me dio mi abuelo. Mi abuelo Pinedo fue 3 veces ministro de Economía, varias veces diputado nacional, sufrió mucho, estuvo preso más de una vez por sus ideas y fue muy calumniado, bueno, duro todo eso, pero me acuerdo que una vez yo tenía, no sé, pocos años y me llevé 5 materias a marzo. Era un chico, primer año del secundario. Y me dijo, yo no te voy a decir lo que vos tenés que hacer. Vos tenés que elegir lo que vos quieras para tu vida. Vos podés esforzarte, tener una carrera, tener un trabajo, hacer una familia, tener tus hijos, como tu padre, me dice con el ejemplo, o podés hacer el camino contrario. Y cualquier cosa que vos hagas, no te voy a decir que no, es tu camino. Vos tomás la decisión y hacés lo que a vos te parezca. Eso a mí me choqueó profundamente. Yo tenía una relación de mucha cercanía con él. Cuando me dijo eso, es el tema de que te pasen la libertad, es decir, vos sos el responsable, vos lo tenés que hacer. Ese mismo comentario yo lo haría a los chicos. Sí. Depende de cada uno. Si querés estropear tu vida y, no sé, entregarla a las adicciones, si querés ser esclavo de alguien o de algo, y bueno, ahora si querés ser libre y descubrir lo maravilloso que hay dentro tuyo, lo podés hacer y ser feliz. Pero si no querés hacerlo, bueno, probá el otro camino. Espero que vuelvas después. Totalmente. Bueno, muchas gracias, Federico. Gracias a vos. Muchas gracias a toda la gente que nos está viendo. Y bueno, nos vemos el próximo lunes a la misma hora. Nos pueden seguir por nuestras redes que son @sincorbata2022. En el Twitter Ernesto Chemadorni. Chemadorni me Chemadorni. Yo también en Instagram, no estoy en Twitter, es auscast_. ¿Querés tirar algún chivo o algo o cerramos así? No, todo bien. Muchas gracias a todos. Saludos grande a todos.